Muy buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a nuestro segundo encuentro del día lunes de Zrat Hashem. Eh, Hoy estudiamos, por supuesto, ahora Rambam. Nos mudamos de los Ketuvim del Tanaj, el sagrado libro de Tanaj, para encontrar otra santidad que tiene que ver fundamentalmente con todo un escenario donde la manifestación de la halajá es eventualmente la corona de todo lo que podemos estudiar en la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim, que son los patrones primeros en donde se conforma ese mundo que parece ser estrecho, pero que es un océano inmenso de posibilidades y que se llama la Halajá. Precisamente aquí en el Bet Midrash tenemos un hermosísimo póster educativo que se llama Yam Halajá, el mar de la halajá, porque en ese mar eventualmente eh, es fantástico que podamos realmente comprender, aprender y ver cada una y una de las posibilidades que se generan cuando nosotros venimos como Yehudim a ser parte de un ejercicio práctico que es el vivir como tal. Y el vivir como tal necesita ser aprendido, necesita ser aprehendido y luego, por supuesto, poder transmitirlo. Lo mejor que nos puede pasar cuando hemos tenido una elección en la vida de llevar una vida, en este caso, significativa, cumpliendo Torah y Mitzvot, es que nos sintamos precisamente acompañados después por nuestros hijos y por sobre todo que lo podamos ver reflejado en la generación siguiente. Creo que ese es el mayor regalo que nos queda como papás y como abuelos a lo largo de nuestra existencia. Estamos estudiando en Rambam las leyes, la Ishut, quiere decir aquellas que marcan las relaciones entre el hombre y la mujer. El capítulo 9, que empezamos la última semana, la primera de la casa, un camino abierto ya a nuestro desarrollo, nos dice varios aspectos importantes con respecto a todo lo que es las tefekot en el Kiddushin. Tefekot quiere decir las dudas. Y aquí es un capítulo sumamente extenso, 31 alajot, si no me equivoco, que nos van a acompañar a lo largo de este recorrido para aprender eventualmente qué significa esto de las tefekot, de las dudas. Habíamos hablado entonces la primera alajá, Amekadesh ten Hashim she'asur lishtashtayan mishum arba ke'ahat enam mechudesh. Cuando un hombre consagra a dos mujeres con las que tiene prohibido casarse al mismo tiempo, porque crea una relación prohibida, ninguna de las dos está consagrada. Quiere decir, se casa con ellas al unísono. כיצד? כגון שקידש אישה וביתה או שתי אחיות כאחת, אין אחת מהן אחרת. Que, ¿cómo entendemos esta halajá? Cuando un hombre consagra a una mujer y a su hija, o bien a dos hermanas al mismo tiempo, ninguna de las dos es consagrada. En Ahat Mehem, ninguna de las dos es consagrada, quiere decir, Afahat Mehem, ninguna de ellas es consagrada para él, porque los Kiddushin no son viables, no pueden existir cuando estamos hablando en Arayot, en relaciones incestuosas o relaciones sexuales prohibidas de primer grado o de segundo grado, eventualmente, y por lo tanto hay lo que se llama Kiddushei Erba, ¿no? Me imagino que en el seno de ustedes estarán preguntándose, pero ¿cómo? Y Jacob se va a ir a lo de su tío Labán y se va a casar con dos hermanas. En realidad, Jacob no pretendía casarse con dos hermanas. Jacob pretendía casarse con una de ellas, nada más. Todo el mundo de Jacob se llamaba Rachel. Al ser parte de un engaño, entonces, que se casa con Lea primero, eventualmente, entonces, y Jacob despierta muy enojado con con su suegro, que era su tío, eventualmente, a causa del engaño del cual fue sometido. Prestemos atención que Labán le dice, Male, cúmpleme con esta semana.
quiere decir, la semana posterior al casamiento, y después tomaría a Rachel. No es que la tomó a las dos juntas, no se casó en la misma ceremonia, tenemos la misma jupá con las dos. Muy bien. La segunda alajá nos dice el Rambam. Bien, una pregunta, por supuesto, la posibilidad siempre está abierta de mandar una señal en el chat y estamos aquí para estar con ustedes. No abrimos los micrófonos simplemente para que no haya ruido, nada más. Pero si quieren abrir el micrófono y preguntar, por favor, me levantan la mano. Yo no veo a todos en este momento, pero veo a una parte y simplemente me ponen en atención. Bien, pero por favor, la interacción está permitida. ¿Ok? Eso lo quiero dejar claro desde esta perspectiva. Pidesh Nashim Rabot Keahat. Esto se aplica cuando un hombre consagra a muchas mujeres al mismo tiempo. Ve a Mar y dijo: Harei kulechem mekudashot li. He aquí, todas vosotras estáis consagradas a mí. Ustedes se están preguntando, ¿pero esto está permitido? ¿La poligamia está permitida? Bueno, la poligamia estuvo permitida en el seno del pueblo judío porque ya Jacob tomó a dos mujeres y a sus sirvientas, son cuatro. Por supuesto que en el recorrido de los tiempos, esa sensación poligámica llegó al fin en la tradición ashkenazí, en el siglo XI, bajo el auspicio de Rabenu Gershon Meor Agolá, que Rabenu Gershon, perdón, la luminaria de la diáspora, sacó un decreto, un jerem de Rabenu Gershon, Targemá, así se lo llama, que es un jerem que es un castigo, obviamente, que se imponía a la persona que se casaba con más de una mujer. Esa tradición fue asumida en forma exhaustiva en el seno de la tradición ashkenazí, en el judaísmo europeo, pero no alcanzó a los judíos que vivían en los países de Oriente Medio y del Lejano Oriente. Por lo tanto, allí siguieron habiendo, como en Yemen, por ejemplo, casamientos con dos o tres mujeres, y así fue generalmente. Entonces, lo que dice Rambam aquí, por supuesto que en el medioevo todavía no había afectado a la tradición sefaradí. Si consagró a muchas mujeres y les dijo: "He aquí, todas vosotros están consagradas a mí", Veyou Baem Shte Achayot o Isha Ubita Bechayotze Baem, dice, y si entre estas mujeres habría dos hermanas o una mujer y su hijo similar, ninguna de las mujeres es consagrada. Ein Achat Mikulam Mikudeshet. ¿Por qué? Porque ya dijimos, obviamente, que como él dijo, todas vosotras estáis consagradas para mí. Y allí hay personas que han sido consagradas bajo una prohibición de lo que significa Giluy Arayot, quiere decir el descubrir la desnudez sexual de una relación incestuosa. Entonces, ¿qué pasa? Se anulan los Kiddushim con respecto a todas. Esto es, o sea, que ninguna de las mujeres es consagrada. Es muy importante que tengamos este concepto aquí claro, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice aquí? Tenemos aquí, dado que que todas las mujeres fueron incluidas en el mismo enunciado, sin diferenciar entre ninguna de ellas, tanto no existen Kiddushin en este caso, ninguna de ellas está consagrada. El Maggid Mishneh señala que el Tratado de Kiddushin 51a equipara esta ley con la siguiente regla. Cuando una persona le dice a otra: tú y este animal adquiriréis este objeto, la persona adquiere la mitad. La correspondencia se explica a continuación. Aunque el animal no sea apto para adquirir la propiedad, la persona igualmente adquiere la mitad. De manera similar, aunque algunas de las mujeres no son aptas para ser consagradas, las otras sí lo son y deben ser consagradas. Si lo dice el Maggid Mishnah Kiddushin. Sobre esta base, el Maggid Mishneh pregunta: dado que en el Hot Mejirá, venta, el Rambam establece que la persona adquiere la propiedad aunque el animal no, aparentemente debería estar de acuerdo en que las mujeres que son aptas para casarse deben ser consagradas. En la resolución explica
que las leyes monetarias se rigen por principios diferentes a las leyes matrimoniales, por lo que no hay contradicción entre ambas normas. Debido a esta contradicción, aunque el Shulchan Aruch deben a ella menciona la opinión de Rambam, bien menciona una opinión que afirma que las mujeres que no están emparentadas son consideradas. Concluye que debido a las opiniones contradictorias, el estatus del Kiddushin es dudoso. Lo mismo se aplica con respecto a la ley mencionada en la segunda parte de esta alajá. Bien, o sea que ya vemos que la alajá ulterior, en este caso Marán, en el Shulchan Aruch, establece que las que no son emparentadas pueden eventualmente sí casarse con el Señor. Ahora, dice Rambam, Behim Amar Laem, Arreuyá mi quien le vía, que el hombre le dice a esas mujeres, aquellas de vosotros que sean aptas para contraer matrimonio conmigo, están consagradas a mí. ¿Qué quiere decir? Arreuyá mi quien le vía, quiere decir que el hombre dijo, puso como condición que el Kiddushin, la Efterut concreta de casarse con ella, y entonces ya de por sí no incluyó a aquellas que están prohibidas unas con otras. Entonces, aquellas que son reuyot, aquellas que pueden entrar en relación conmigo, ¿no es cierto? Mekudesh li, haré kulam mekudesh, ¿no? Dice la halajá, entonces, todas están consagradas a él, y por supuesto que quedan exceptuadas quienes, las hermanas, la madre y, y su hija o sin hija. Bien. Vejen y mamar laem. Y la segunda alajá se extiende más. Y también dice que un hombre le dije a un grupo de mujeres, haré kulhem mekudashot li. He aquí que todas ustedes están consagradas a mí. Veitaba em shivha o goya o isha achat erba. Y entre esas mujeres estuviera una sirvienta cananea, o bien una mujer no judía, o una mujer a quien se le prohíbe este hombre como herba, quiere decir una relación prohibida. Por ejemplo, una mujer que ya estuviese casada, o su hija, o su hermana, o similar. Entonces, en cada caso, dice, Ein ahad bikulam mekudesh. Quiere decir, ninguna de ellas está consagrada a él, porque ya hay algo que está viciando de nulidad el vínculo. De Imamar, a Reuyami, quien le viame, pero que el hombre dijo, aquellas de ustedes que son aptas para tener relaciones matrimoniales conmigo, están consagradas a mí. Entonces, por supuesto, todas van a estar consagradas, excepto las mujeres con quienes no puede establecer kiddushin. En este caso, la mujer casada, la mujer de la sierva kenanea, la mujer no judía, o una mujer a quien se le prohíbe este hombre como Erba, por ejemplo, la mujer casada, su hija, su hermana, etc. Entonces, si dices que aquellas que ustedes que son aptas para estar conmigo, entonces en ese caso se puede eventualmente estar. La tercera alajá, el hombre, acá estamos hablando de las dudas en los kiddushin. Amar listea hayot, haré ahad mikem bekudeshet libat. Esto se aplica cuando un hombre le dice a dos hermanos, he aquí, una de vosotras, una, está consagrada a mí con este objeto. Benatán la prutá o shekib belatá ahad al yedeja batá. Y les da a ambas una perutá, parece que esta es la moneda de menor valor. Por eso cuando le mostramos el anillo a los testigos les decimos si es Shabbat prutá, si ese anillo equivale a una prutá, una moneda. Y entonces les da a ambas, perdón, una prutá. O una lo acepta en nombre de ella misma, una lo acepta en nombre de ella misma, de Barahat al deja Bertá, y su hermana. Entonces dice, en este caso, eh, Vejena Omer Laab, Ahad bi benoteja mekudeshet di. Dice, eh, acá se ha salteado algo, a ver un poquito. La misma regla cuando le dice a un padre, que está en el medio de todo esto, una de tus hijas está consagrada a mí, y el padre acepta el Kiddushin, ¿sí? Y acepta el Kiddushin, Kulan Srihot Get Minan. Dice la halajá, ahora sí, todas requieren el divorcio de él, todas requieren el divorcio de él, de Azur lo lavó a la Hatmem, y le está prohibido entablar relaciones matrimoniales con cualquiera de ellas. ¿Por qué? Mipnei, dice el Rambam,
Sheakidushin Toftim Baem, porque los Kidushin son viables, incluso si tiene prohibido entablar relaciones con cualquiera de ellos. Dice, Beaf al Pishe y Efshar lo lavó a la Meem. A pesar, dice que tiene prohibido establecer relaciones con ellos. Entonces, veamos aquí un concepto. Lo primero y principal es cuando un hombre le dice a dos hermanas, he aquí que una de vosotros está consagrada a mí con este objeto. Y le dio a ambas una protá, o una lo acepta en nombre de ella misma y de su hermana. Ese sería el primer caso, ¿no es cierto? Entonces dice Bekibel, dice, por medio de Bishlichut. O sea, una hermana le dijo, anda y recibí esta moneda. El caso dice, después Ramán dice, Vejena Omer Raab, el final de la halajá, cuando un hombre le dice a un padre de esas jóvenes, Ajad biberoteja que una de tus hijas está consagrada a mí. Y el padre acepta los kiddushin. ¿Qué significa esto? Dice en nuestro comentario que el Shulchan Aruch, en Eben Eisler, que es Maran Shulchan Aruch, el Maran Yosef Karo, afirma que esta regla se aplica incluso cuando el hombre se consagra a las hijas, el hombre que se consagra a las hijas estaba comprometido con una de ellas. Como él no especificó su intención en el momento del Kiddushin, todas las hijas requieren del divorcio. Porque él le dijo, ¿qué le dijo? Le dijo, una de tus hijas está consagrada a mí. Y el padre acepta el Kiddushin, pero no dijo cuál, si es Batia o si es Rachel. Entonces aquí las dos tienen que recibir el get. Dice, Kulan tzrichot get miben. Entonces, ahora vamos a ver. Dice, ¿por qué tienen que recibir el get? Dice, y les está prohibido entablar relaciones matrimoniales con cualquiera de ellas. Quiere decir que tiene prohibido tener relación sexual con una de ellas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los kiddushin son viables, incluso si tiene prohibido entablar relaciones con cualquiera de ellas. ¿Qué significa esto? Veamos aquí. Nos dice, entonces, dado que el hombre no especificó a cuál de las hermanas, estábamos diciendo, estaba consagrando, entonces no hay manera de determinar cuál de ellas estaba destinada. Incluso si el hombre especifica su intención después de su palabra, no es aceptada. Así lo explica el Ramán y es Rabbi Moshe Isserles. Por lo tanto, hay dudas sobre el estado de ambas mujeres. Y como hay dudas sobre el estado de ambas mujeres, entonces los Kiddushim, que podrían ser eh, viables, obviamente no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque cada una entra en la dimensión de esa fek ajot ishto, porque cada una puede entrar en la dimensión de la duda de que sea la hermana de su mujer, y por lo tanto, al tener una relación y esta esposa de dos mujeres que son hermanas, obviamente les quedan prohibidas. Bien, entonces ahora pasamos a la cuarta. Y la cuarta alajá nos dice, a Ose Shaliach le kadesh lo Pelón. Un hombre nombra a un emisario, a un shaliach, a una templo, para consagrar a una mujer fulana, X. Bealach Bekideshalo, que la gente fue y la consagró, que desde la consagró para él. Bekidesha Meshaleach Beatmo Leima o Levita o la Jota. Y el mandante mismo, a Meshaleach, o sea, Reuben mandó a Shimón para que le consagre una mujer particular. Y fue Shimón, Bekideshalo, y la consagró para Reuben. Bekidesha Meshaleach Beatmo, pero mientras tanto, el mandante, Reuben, consagró a la madre, o a la hija, o a la hermana. Ve'en yadua eizo mehem nitkatsha rishona. Y no se sabe cuál de ellas fue consagrada primero. Teyem srijot get be'asurot alá. Las dos necesitan tener el get y ambas tienen prohibido tener relaciones con él. ¿Qué quiere decir? Aun cuando él ya le dio el get a una de ellas, dice, porque la prohibición de una relación cercana se anula después del divorcio, aún así tiene que darle el get a las dos. A las dos necesitan tener el get. Y entonces dice, Vejen y ya salía a Kadisha.
Lo mismo se aplica cuando una mujer es la que designa a una gente para que la consagrare. Quiere decir, Rachel lo manda a Simón para que le consagre. Entonces, ¿este hombre qué hace? Ve alaj ya. Entonces Simón fue y cumplió el encargo de la mujer y la consagró. Bekidesha y Atzmale Ajer. Y ella misma se consagró en ese interregnio a otro hombre. Ben Yadua Izemem Hadam. Lo que no sabemos es qué Kiddushin fue antes. Si fue el del Shimón, que fue a consagrarla con otro hombre, con Yohanan, o el de ella que se encargó, que se casó con otro hombre, se casó con Naftali. Y no se sabe cuál de los dos tuvo primero. Y entonces, ¿qué hacen? Tenayem Notrim Laguet. Ambos hombres, el que Shimón consagró y el que ella se consagró, tanto Yohanan como Naftali, le tienen que dar el get. Si así lo desean, uno puede divorciarse de ella y casarse con ella. Dice, Beim Ratzu, Ejad no get, Ejad con él. O sea que si se ponen de acuerdo, entonces puede ser eventualmente que uno se case con ella, pero el otro le tiene que dar el get. En el caso anterior, el hombre no podía casarse con ninguna de las mujeres que consagraba. ¿Por qué? Porque estaban emparentadas. Y esto está prohibido, casarse con la madre, hermana o hija de la divorciada. Entonces aquí, como se casó con un hombre que la casó, que la comprometió Shimón, y ella eligió después casarse con Naftali, entonces si los dos se ponen de acuerdo, se pueden eventualmente separar. La quinta alajá entonces nos dice, Bamed Barim Umurim, ¿cuándo se aplica este Berrejokim? Cuando los dos hombres que la consagraron no eran parientes, o sea, son lejanos, o sea, no son parientes siquiera. Berrejokim, Abalim que ya Shaliach la pero si estaban emparentados, por ejemplo, la gente, el Sheliach, la consagró a la mujer a un padre, Bekidesha y Atzma la Ben, y después ella misma al unísono se consagró con su hijo, o la A, o para un hermano, o similar. Teneem no Trim Get, veía su ambos tienen que divorciarse de ella y ambos tienen prohibido de tener. Acá no pueden llegar a un arreglo, eventualmente, para ver que uno se case y el otro lo divorcie. Claro, ¿no es cierto? Porque aquí hay una relación de proximidad a nivel familiar y por lo tanto no se puede. Así que eso también es muy, muy importante que lo tengamos. Bien. Bueno, avanzamos entonces con la sexta alajá. Preguntas, por supuesto. O sea, estos detalles muy técnicos, pero que se estudian obviamente para los casos que cuando tenemos que presentarnos a nuestros exámenes en la Rabanut, por supuesto tuvimos que pasar, no solamente por aquí, por el Rambam, tuvimos que pasar por todas las leyes de Kiddushin, de la Halajá, de Shulchan Aruch, porque hay que saber muy bien todo lo que son relaciones entre las personas y algún tema de parentesco en general. Entonces dice, Aomer Lishlu, Tebe Kadesh Di Isha. Ahora lo que sigue es cuando un hombre le dice a su Sheliach. La función del Sheliach es una función muy interesante. Ustedes ven hasta qué punto alcanza la importancia, la impronta de un Sheliach. Partamos de la base de un principio de la halajá que dice, Telujó el Adam que motó. Quiere decir que cuando yo mando a alguien en mi nombre, esa persona que va en mi nombre es como si fuera yo mismo. Por lo tanto, no es que es un intermediario, sino que soy yo. Yo no pude llegar por X motivo, pero lo mandé a mi Shelías. Ese es el caso de Eliezer, por ejemplo, el esclavo fiel de Abraham, que llega obviamente a las puertas mismas de la parentela de Abraham, Harán, para buscar una mujer para ella. Entonces allí el Eliezer habla no en nombre suyo, sino que habla en nombre de quién, de su amo, que es Abraham Avinu. Entonces, de una u otra manera, es muy trascendente, es muy importante que saber esto de que él salía es una persona bien de mucha trascendencia y de mucha importancia. Bien, entonces, ¿qué le dijo el hombre a su agente? Entonces, sería, ve y consagra una mujer para mí. Umeta Shalea. Y el emisario muere, lamentablemente. Ve y no idea, imkidesh lo isha o lo kidesh. Y como las distancias a veces eran muy grandes,
Entonces no sabe si esa persona llegó a término y lo consagró o no a una mujer en nombre del poder dante, del mandatario. Es una pregunta, Najón. O sea, de repente uno no lo pensó, pero bueno, ¿y lo hizo o no lo hizo? Entonces dice Rambam, miren ustedes qué interesante. Dice, aceptamos la presunción de que se consagró, de que consagró en su nombre. ¿Por qué? Dice, porque hay una hazaká, shehezkat shaliach lasot shelichuto. Hay una presunción aceptada que el shaliach va a llevar a cabo la misión que se le indicó. Miren qué fundamental. Nos enteramos que murió después de un mes. Mientras tanto no tuvimos mensajes porque no teníamos forma de conectarnos. Pero la halajá parte de una base que partimos de una hazaká. La hazaká es una presunción de que verdaderamente el shaliach lo hizo. ¿Por qué? Porque hay una presunción aceptada que la gente, que el shaliach llevará a cabo la misión que se indicó. Muy importante, muy trascendente la halajá. Beoil ben yadúa, eso y ya. No, el problema es que no se sabe eventualmente a qué mujer consagró, no llegó la información. Entonces el mandante que lo mandó al Sheliach, ¿sí? Abraham, que mandó a Eliezer, tiene prohibido casarse, el mandante Abraham, en este caso, no estoy hablando del patriarca, casarse con cualquier mujer que tenga un parentesco que podría estar prohibido debido a las leyes de Herbá. O sea, que con Ishash y es la Bat o Em o Ajot, una mujer que tiene una hija soltera, una madre o una hermana o similar. Porque en este caso, capaz que el hombre no sabía y se casó con otra mujer que es hermana de esta señora. Entonces estaría casándose con dos hermanas a la vez. Y ya estaría negado todo este evento. Y entonces dice Rambam, Shein Tomar, ya que la razón es que tú puedes decir, dice, Istazo, dice que se case con esta. Entonces, Shema, Imaha, Kidesh lo shlujo o ajotá o vitá. Quizás el Shaliach había consagrado o a la madre de esa mujer, a la hermana o a la hija de esa mujer. Y entonces, en ese caso, no se puede, hay que tener la presunción de que no se puede casar. Umutar Beishache en la Korobot, que se le permite casarse con una mujer que no tenga parientes como estos. Y esto sí es importante. O sea, y aquí aparece la figura del Ramá, Rabbi Moshe Isserles, que es toda la conjunción de la halajá ashkenazí en el Shulchan Aruch. Dice que cita la opinión de Rabbeinu Nisim, Ran, siglo XI en Babilonia, quien sostiene que si los familiares declaran que nunca fueron consagrados y el hombre se casa con una mujer, se les permite permanecer casados. O sea que hay una comprobación familiar, hay un testimonio familiar, entonces eventualmente estaría sin ningún tipo de problema. Ahora, Aitala Kroba Ajot Oem Behayot Sebaem. Y si la mujer con la que el hombre desea casarse tiene una pariente como este, por ejemplo, una hermana, y esa hermana, ¿no es cierto? Que dice Ajot Oem, hermana o una madre, el texto en hebreo. Beaitá Kroba Eshet Ish Beshash Asa Ushaliach. Y esta pariente, y esta mujer estaba casada en el momento que se nombró al Shaliach. Entonces dice, Afal Pishen Garsha Kodem Sheyamut Shaliach, dice, al hombre se le permite casarse con él. Eso es si esta pariente se divorció antes de que muriera el Shaliach. O sea que sabíamos que se divorció fehacientemente y se puede casar con él. No sería una mujer casada. Y si es una mujer casada, no puede estar casada con una persona y casarse con otra. ¿No es cierto? La bigamia a ese nivel no existía. Ahora de mutar de nombrim, Shema Kiddush Shaliach Jehová, no decimos que quizás el Shaliach consagró a su familiar después de que se divorció, porque ella no era apta para casarse con él en el momento que se nombró Shaliach. Y una persona no nombra a un Shaliach para que le conserve una esposa si la pretendida no es apta para ser consagrada en el momento en que se nombra a Shaliach. Bueno,
Esta es la vuelta de la halajá. Fantástico, pero en última instancia debemos comprender el sentido global, no entrar en el detalle, más que nada porque es difícil todo este detalle de poder imaginar. Bien, eh, seguimos entonces con la halajá número 7, que seguimos con todo lo que representa las dudas en quién es el que consagra o quién es la consagrada, ¿no? El hombre o la mujer. Mishe Ayulo Hamishaban. Dice todo esto cuando una persona tiene 5 hijos. Hamishaban. Beazukulam etabiem shaliach le kadeshaim. Y cada uno de esos hijos designa a su papá como su shaliach, como su emisario, para consagrarle una esposa. Bien. Beamar había banim le ish Ayulo Hamesh Banot. Y el padre le dice a otro hombre que tenía 5 hijas. Presten atención. Ajat mi benoteja me kudeshet de Ajat mi banat. Ajat mi benoteja. Hay que ver cómo se traduce aquí y cuál es la realidad. De acuerdo al hebreo se puede entender una de tus hijas está consagrada para cada uno de mis hijos. Entonces dice, si una de tus hijas está consagrada a cada uno de mis hijos, si el padre de las niñas acepta el kiddushin, cada una de las niñas debe ser divorciada por cada uno de los 5 hermanos. ¿Qué significa esto? Kola hadben slicha hamisha gitin vikola ajin. ¿Por qué? Porque dice, oil bejulam natun rashut laable kadesh. Porque todos dieron a su padre la prerrogativa de consagrarles una esposa. Y entonces, Kola Hat Mehem, Silha Arba'a Gitin, Bejalitza Nehat Mehem. Y entonces dice, cada una de ellas, claro, todos dieron a su padre la prerrogativa de consagrarles una esposa. Y él no especificó qué mujer sería la esposa de cuál de sus hijos. Y entonces dice, si uno de los hijos muere, cada una de las mujeres debe ser divorciada de los 4 hermanos restantes y debe realizar el rito de la Janitza, que eso es un rito que se tiene que ver con la muerte de un hombre que no ha dejado él. Lo vamos a explicar. Entonces, ¿qué pasó aquí? El, eh, el padre le dice a un hombre que tiene 5 hijas, cada una, o una de tus hijas, o cada una de tus hijas está consagrada a uno de mis hijos. Si el padre de ellas acepta el Kiddushin, ¿qué significa que acepta el Kiddushin? Vamos a ver. Dice nuestra explicación, si las niñas tienen menos de la edad de Bagrut, estudiamos, ¿se acuerdan? Hace mucho tiempo los primeros capítulos, todo lo que representa el concepto de Bagrut, quiere decir que ya están en condiciones de poder, ya pasados los 12 años, y pueden decidir también por sí mismas. Si las niñas tienen menos de la edad de Bagrut, ya tienen menos de esa edad, su padre tiene el privilegio de consagrarlas. Tienen más de la edad del Bagrut, es posible que lo hayan designado como agente para recibir su Kiddushin. Tenga en cuenta, sin embargo, la siguiente halajá. Entonces, ¿cuál es la siguiente halajá? Que cada una de las niñas deberá ser divorciada por cada uno de los 5 hermanos. Es decir, porque todos dieron a su padre la prerrogativa de conservarles una esposa y no dijo cuál. Y él no especificó qué mujer sería la esposa de cuál de sus hijos. Entonces se pueden estar casando eventualmente un hermano con la misma mujer que está casada. Entonces aquí dice Arba'a Gitin de Jalitza Hatnaim. Hay que dar entonces 4 divorcios y hay que hacer un rito de Jalitza. Quiere decir que tiene que recibir un divorcio de cada uno de los hermanos que queda, porque podría haber estado también consagrada por uno de ellos. Y la Jalitza, que es el acto que se hace después de que se muere uno de los hijos, Dios nos permita, y se queda sin hijos, y entonces tienen que hacer una ley que se llama Yebum. En este caso, uno de los cuñados, uno de los hermanos del difunto, se tiene que tomar a la esposa para tener un hijo con ella y recordar la memoria del fallecido. Y si eso no se puede hacer porque ya está vetada esta realidad, hay que hacer una ceremonia que se llama Beit Halutz Anal, la Halitza, que era descalzarse delante del hombre y escupir en su cara, porque eso representaba que no querían cumplir con la mitzvah de recordar eventualmente a su hermano. Es un acto que está manejado también y explicado en la Torah. Entonces,
La jalitza es porque tal vez estaba esta mujer consagrada a un hombre a un hijo que murió. Y entonces que alcanza con que se haga la jalitza de uno de los hermanos para liberar a todos de la obligación de la jalitza. O sea, una situación bastante comprometida, eventualmente, pero miren ustedes cuando no se dice que mi hijo Jonatán se va a casar con tu hija Rachel y mi hijo David se va a casar con tu hija Batia, mi hijo El Hanán se va a casar con tu hija Débora, etcétera. Entonces, como que si no se dice eso, entonces entramos en una problemática muy grande. Entonces, el valor de la especificidad, el valor de poder decir las cosas, obviamente con mucha claridad, es lo fundamental en esto. Bien, entonces, ¿qué estudiamos aquí? Aquí vamos a ver qué llamado nos dice con respecto a la jalitza. Sí, vamos a ver qué dice de la jalitza. Entonces dice porque quizás el hermano que murió era su prometido. Como murió y era su prometido para casarse y se murió sin hijos, entonces alguien de los hermanos tiene que hacer el yebum, el levirato. Pero no lo puede hacer porque, como no se especificó con quién se casó, puede ser o el muerto o puede ser otro de los hermanos. Entonces tienen que darle el divorcio o hacer también una acción de salida. Para que vean ustedes el desarrollo de lo que es la alhaja. La alhaja número 8, vamos a terminar en la 9 hoy, quiere decir no podemos avanzar mucho más, pero son muchos aspectos que tenemos que estudiar, Baruch Hashem. האב שהייתה לו בת קטנה או נערה שהיא ברשותו ובת בוגרת. Dice, por el contrario, ninguna duda hay en la siguiente situación. Un padre tenía dos hijas, una menor o nara, ¿sí? Todos recordamos que el concepto de nara representaba a alguien que todavía no llegó eventualmente a, sí, ya está en la edad de la pubertad, no hay ninguna duda. Vean lo que estudiábamos en sí, son 31, sí, me di cuenta ahora, son 31. ¿Qué es Nahara? Una niña, la Nahara es entre 12 años y 12 años y medio, que ha manifestado signo de madurez física. ¿Se acuerdan? Que habíamos estudiado. Entonces, nos dice la alajá número 8, dice, si un padre tenía dos hijas, una menor o Nahara, ¿sí? Bat Ketaná o Nara, una niña menor o una Nara, She'i Birshuto u Bat Boger, que tiene el privilegio de consagrar, y otra que es Bogeret. Bogeret, eventualmente, es quien, una niña mayor de 12 años y medio, que ha manifestado signos de madurez física. Estudiamos también que el Rambam decía en su comentario sobre la Mishnah de Kiddushin, que si el hombre tiene varias hijas menores de la edad de Bagrut, todas requieren el divorcio debido a la duda mencionada de que las alajot anteriores, pero la hija mayor que la edad de Barut no requiere divorcio. Esto desde ya que no. Entonces, dice aquí, el padre que tenía una hija pequeña o una hija Nahara, que está de los 12 a 12 años y medio, Shehivir Shutó, que todavía está bajo el amparo de su padre, y todas las acciones de la mujer de esa hija le corresponden al padre, Ubat Bogueret, y tiene una hija que es Bogueret, que vivimos de 12 años y medio en adelante. Benatná lo a Bogueret Reshut Cabeza. Y si la Bogueret, ya que es mayor de edad, le da al padre el privilegio o el zehut, el mérito de consagrarla, Bekidesh Bito Sam Leha. Y cuando él la consagra a una de sus hijas, Tam, tiene especificar cuál, entonces uno entiende, Eina Bogueret Baka. Se supone que la mujer, aquella que está en condiciones de casarse, no es lo que se tenía previsto. H. y Faresh Biomar, a menos que el padre específicamente indica, Bitia Bogeret Sheasat Oti Italia. A no ser que él diga, mi hija mayor, que es la Bogeret, que me nombró a mí su gente, su Shelia. Y esto es muy importante, porque acá hay algo específico que se dice. Y esto es importante que se reconozca, obviamente, porque si no, si no se dijo el nombre, entonces no se sabe de quién es el casamiento. Entonces la Gemara de Kiddushin
explica el fundamento de esta sentencia, que dice, una persona no abandonará una mitzvah de la que es responsable la consagración de su hija, en este caso menor, para cumplir una mitzvah de la que no es responsable, que es la consagración de su hija mayor. O sea, porque ya no es responsable en el sentido de que no, la hija puede hacerlo por sí misma. Pero si la hija le dijo al padre que la consagre, le dio el mérito, el padre tiene. Entonces, mi hija, que es Bogueret, que me nombró su shefa. Por lo tanto, en tal situación, la Bogueret, entonces dice, no está consagrada. Se fija en la Bogueret de Kudeshe, y su hermana está consagrada. ¿Por qué no está consagrada? Dice Shulchan Aruch, Marán, dice, establece que esta ley se aplica solo cuando la hija está por encima de Bagrut, no especifica la identidad del hombre que desea, con el que desea casar. Sin embargo, si ella hace la especificación y la situación anterior ocurre con respecto a esta persona, también exige el divorcio. Entonces, esto es muy importante que sepamos la diferencia. Y la última alajá por el día de hoy dice, "Misheyesh lo shtei kitei banot bishtei nashim kulam". Dice, las siguientes reglas se aplican con respecto a un padre que tiene dos pares de hijas de dos esposas diferentes. Bishtei nashim, bejulam bishuto, y tienen la prerrogativa de consagrarlos a todas. Quiere decir, todas están bajo su, que las puede casar sin que ellas acepten o no. Ese es un problema aparte, pero de todas maneras están virtuosos. Entonces dice, Bekidesha Hatmeem, y consagró a una hija, Ubeshad Kidushin, amarla Baal, y en el momento de Kidushin le dijo el papá al marido, Kidashti leja et biti agdola, yo consagré a mi hija mayor. Afalpi sheyesh lomar, Shema Gedolah Sheba Gedolot Kidesh lo, o Gedolah Sheba Ketanot, o Ketaná Sheba Gedolot, Shei Gedolah min Gedolah Sheba Ketanot. Wow. Entonces le dice, si yo le dije, yo consagré a mi hija mayor, no hay confusión con respecto a su intención. Es posible decir que tal vez le consagró a la hija mayor de la pareja mayor, o a la hija mayor de la pareja menor, o a la hija menor de la pareja mayor, porque ella es mayor que la hija mayor de la pareja menor. Wow, aquí tenemos que aprender ya la halajá un poco más detallada la próxima semana, pero simplemente para terminar la idea, Harei kulam mutarot, hutzam ayudarás. Todas las hijas se les permite casarse con otros hombres, excepto a la hija mayor de la pareja mayor. ¿Por qué? Shehi le badam, solo ella es la considerada. Porque si él le dijo, básicamente, yo consagré a mi hija mayor, entonces la hija mayor es de la primera, de la pareja mayor. Ese es el concepto que tenemos que guardar para el día de hoy. Muy bien, Baruch Adonai Leolam, amén, amén. Quiero el Todopoderoso darnos tiempos de estudio y de suficiencia, como estudiamos con Coelet, y fundamentalmente que tengamos Besorot Tovot, Yeshuot Benehamot, y quiera el Boreo Olam permitirnos saber de tiempos de paz, ya no de tiempos de guerra, que cada sayal vuelva a su casa sanito, entero, y que le dé felicidad a sus esposas, hijos, a sus padres, y que todos los cautivos puedan ser liberados, que los veamos caminar hacia Eretz Israel en estas horas y en estos días. Muchas gracias por acompañarnos, que estemos muy, muy bien, y gracias a ustedes, Shavua Tov Umevorah. Shavua Tov para todos, muchas gracias.